Hola a todos. Bueno, hoy vamos a cambiar de tercio y voy a abrir una nueva sección. Que ya anuncié que lo haría al principio del todo en mis primeros vídeos cuando hago una descripción de lo que pretendo hacer con ese canal. Pues ya dije que algún día empezaría ya también como analizando novelas y libros que he leído a lo largo de mi vida. Uno de los que me ha marcado más prácticamente estos últimos años, como novela desde luego, no como ensayos, porque yo tengo o tuve una pasión que fue leer novelas durante mi juventud y buena parte, digamos, de mi edad adulta joven, por decirlo de alguna forma. Y luego hay otra parte de mi vida que comenzó hace unos 10 años, en la cual, pues, bueno, incluso antes, porque ya algún ensayo había leído antes, en donde ya me inclino más por leer ensayos, ¿no? Ensayos de todo tipo, ¿vale? Y de todo tiempo, ¿eh? No solamente actuales, sino por ensayo quiero decir que leer a Nietzsche o leer a cualquier, que ya sé que no son exactamente ensayos, son más bien tratados filosóficos, por decirlo de alguna forma, pero bueno, yo lo entro dentro de esta dinámica. Vamos a lo de hoy. Como bien el título indica, hoy analizaré una de las novelas que más me marcó hace ya muchos años, porque esa novela tiene unos cuantos, de Will Ferguson, que se titula Happiness. Es muy recomendable esta novela porque además son de las típicas novelas que está tan bien escrita y es tan lúcido el mensaje que por muchos años que hayan pasado sigue de plena actualidad, ¿no? Y realmente aquí lo que plantea este hombre, que es lo que realmente encuentro muy hábil y fue muy gracioso, es el tema de que plantea, digamos, como que un autor desconocido, ¿no? De repente manda un manuscrito en una editorial, típico, ¿no? Hasta ahí. Y ese manuscrito pues acaba en la basura como casi todos, ¿no? Pero lo rescata de la basura, ahora no recuerdo bien quién, y se lo lee y alguien de la editorial y de repente le encanta, ¿no? Entonces va al editor, le dice, oye, ¿qué libro que tiraste en la basura? Creo que te has equivocado porque este libro es diferente, no es el típico manual de autoayuda, sino que es el manual de autoayuda definitivo, ¿no? O sea, realmente es buenísimo y tal y cual, ¿no? A mí me ha cambiado la percepción de mi vida y tal y cual. Bueno, entonces el editor al final, después de unas rocambolescas historias para recuperar el original, porque además resulta que... Ah, no, eso, resulta que el que rescata el original de la basura ya no viene a trabajar. De hecho, tanto le marcó el manual de autoayuda que ya ni aparece por el trabajo, por lo cual él tiene que hacer toda una aventura para ver dónde ha dejado ese manuscrito, bueno, en fin. Y se produce toda una serie de rocambolescas situaciones, que no recuerdo exactamente, pero me parece que van por ahí los tiros. Acaba, de hecho, bueno, yendo a recuperar el manuscrito, me parece, en uno de los depósitos de basuras de Nueva York o algo así. Total, el tema es el siguiente, que el manuscrito, o sea, la novela, digamos, describe como que el manuscrito acaba triunfando. Ahora no recuerdo cómo, acaba triunfando, acaba en todas las estanterías de todos los norteamericanos, ¿no? Y si no en todas, digamos, en muchas. Y acaba triunfando de tal modo que además marca tanto al que lee digamos, este manual de autoayuda que acaba por transformando el país. Es decir, es tan fuerte el impacto que al final el país se detiene prácticamente, como una gran locomotora que de repente le falta la fuerza, ¿no? O sea, se detiene porque el manual de autoayuda, digamos, hace tan felices a la gente, le da tanto en el clavo de cómo conseguir la felicidad absoluta y total, que la gente deja de trabajar, deja de acudir a sus puestos de trabajo, dejan de tener necesidades, digamos, ya no le ven sentido a ganar dinero, a sacrificar su tiempo trabajando, etcétera, y todo el mundo pues se dedica solamente a sus aficiones, ¿no? Cada cual a las suyas, ¿no? O sea, el que le gusta escribir pues solo se dedica a escribir, el que le gusta la música solo se dedica a tocar música, el que le gustaba ir a pescar solo se dedica a pescar, el que le gusta el deporte solo hace deporte,
Y realmente es muy gracioso ver cómo el país se va deteniendo poco a poco, ¿no? Lo describe además muy bien, ¿no? La economía se detiene, la bolsa cae en picado, bueno, una serie de desastres en cadena. Los gobernantes no saben qué coño pasa, hasta que descubren que es el manual de autoayuda. Me parece que el propio gobierno empieza también a dejar a hacer dejación de sus funciones, los policías, los militares, etcétera. O sea, bueno, es un caos, ¿no? Un caos total. Y claro, y el editor, sintiéndose culpable de que, digamos, de alguna forma él tiene cargo de conciencia porque piensa que es él el que ha producido todo ese desastre, ¿no? O que es por su culpa al menos, entonces de alguna forma intenta enmendarlo, ¿no? Buscando al autor, porque el autor es anónimo, por un seudónimo, pero es anónimo y no deja, digamos, ningún tipo de datos que puedan... solamente dejó un número bancario o una dirección donde tenían que ingresar los talones de las ganancias del libro, que claro, que evidentemente son millonarias, y no dejó nada más, ¿no? O sea, no se le puede, digamos, saber quién es exactamente, ¿no? Y él, pues, claro, va a dedicar todo su tiempo total, la editorial ya no vendía nada, el negocio se había caído al pique, pues bueno, echa el cierre y se dedica a buscar el escritor, ¿no? De ese famoso manual, ¿no? Y es muy gracioso pues la búsqueda del escritor también. Ahí hay toda una serie de historias rocambolescas también graciosísimas, porque además el libro está escrito en un tono de gracia, aunque plantea un tema filosófico brutal, porque realmente la premisa de la propia novela es brutal, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si realmente algún libro de autoayuda algún día, ¿no? Llegara realmente a marcar tanto a la población, ¿no? Que sería ya como un fenómeno religioso, pero a lo bestia, y que realmente hiciera tan felices a la gente, ¿no? Que de repente pues nadie sintiera ninguna necesidad, digamos, humana normal de progreso, de intentar conseguirlo, o sea, de alcanzar logros, tanto a nivel social como económico, ¿no? Sería una especie de como si hubiera triunfado también un poco el budismo en su digamos interpretación más pura, ¿no? O sea, el no sentir tener tanta paz que de repente no sientes ninguna necesidad de tener ego ni de sobresalir por encima de los demás ni de progresar, etcétera, ¿no? Que de hecho el budismo es lo más parecido a lo que él plantea. Si hubiera triunfado el budismo en el mundo, estaríamos en un mundo muy parado, claro, muy plano, porque vamos a imaginar que realmente lo que predica el budismo más puro es exactamente esto, ¿no? Que dejemos de tener ego, que no sirve para nada, que la vida es un círculo, ¿no? Y que total, el círculo de nacimiento y muerte solamente se puede parar, además que uno deja de ser ambicioso y deja de, digamos, de luchar, ¿no? Y se deja llevar por la corriente de la vida tranquilamente hasta la muerte. Entonces, de alguna forma, una vez que mueres de esa manera, pues ya escapas a la rueda esta de, de muerte y nacimiento, ¿no? Porque ellos creen duro en que renaces, que cada animal, cada persona que nace ya ha vivido, ¿no? De alguna forma su alma ya ha estado aquí, ¿no? Ya ha experimentado una vida o dos o tres o 4000, ¿no? Y que vuelve a nacer precisamente porque no lo hizo bien en su vida anterior, ¿no? No consiguió desapegarse de todo, ¿no? De su ego. Entonces, de alguna forma, si una filosofía de esas características se interpretara hasta sus últimas consecuencias y mediante un manual de autoayuda se lograra, digamos, alcanzar a la gente de esa manera, pues claro, pararía el mundo, ¿no? O sea, ya no habría disquisiciones de si comunistas, capitalistas, que si tal y cual, sino que la gente pasaría ya de todo brutalmente, ¿no? O sea, de las religiones, no habría ni religiones normales, ni nada, ¿para qué? ¿No? La gente ya llegaría a la conclusión de que, bueno, de que todo es inútil y que todo es una tontería, lo que tienen que hacer es gozar de su vida y pasar tranquilamente el cauce sin ningún tipo de lucha ni de pelea, digamos, ¿no? Que es lo más parecido a la muerte, evidentemente, ¿no? Porque cuando no hay, digamos, la vida no deja de ser un constante, está en constante movimiento, y hay movimientos porque realmente es como la energía, ¿no? Como todo lo que se produce, digamos, siempre es el desequilibrio de fuerza lo que hace que las cosas se muevan, ¿no? Cuando tú llegas a este estado plano, ¿no? Cuando la entropía alcanza el estado plano, es que ya no hay pelea entre átomos ni hay pelea entre nada, ¿no? Es decir, las cosas dejan
de funcionar, por lo cual, o sea, deja de haber desequilibrio, hay un equilibrio perfecto y eso es la muerte, ¿no? El equilibrio perfecto. O sea, no hay conflicto, no hay nada, no se produce en desequilibrio, por lo tanto hay un equilibrio perfecto que hace que el mar esté en calma y un mar en calma es un mar muerto, ¿no? No se puede, no, un mar muerto de esa manera, totalmente en calma sin oleaje, pues no produciría más oxígeno dentro de su seno, no produciría más vida y sería agua totalmente muerta, ¿no? Sería una piscina donde no habría ningún tipo de vida, no albergaría ningún tipo de vida ni albergaría ningún tipo de conflicto, por lo tanto tampoco, evidentemente, pero bueno, claro, la ausencia de conflicto es la muerte. O sea, entonces la ausencia de conflicto en una sociedad sería la muerte de esa sociedad, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, quiero decir que en el fondo todo lo que nos parece tan horrible, los conflictos, las guerras, tal y cual, hacen parte del juego. Son horribles, sí, pero es que hacen parte del juego de la vida. Si no se produjeran conflictos, si no hubiera, digamos, tensiones, si no hubiera lucha por conquistar cosas o por, pues habría, la alternativa es la muerte. O sea, la alternativa es, ya sé que entra en conflicto con muchas religiones, lo que digo, y entra en conflicto con muchas creencias de mucha gente, pero es que si lo analizamos fríamente y realmente esa novela va de eso, porque la conclusión que llega más o menos van por ahí los tiros, ¿no? Vale la pena leerla igualmente, aunque he hecho un poco de spoiler, pero vale la pena que la leáis porque es magnífica, ¿no? O sea, tiene un ritmo además trepidante, porque eso iba para, en principio, este hombre que se dedica más a hacer guiones de cine, ¿no? Y este iba para hacer un guión de cine, lo que pasa es que se quedó en novela al final, ¿no? No sé por qué circunstancias, ahora no lo recuerdo, ¿no? Lo podéis leer por internet si tecleáis Will Ferguson y Happiness y tal. Hay información probablemente por internet que describe el por qué se convirtió en una novela y no en una película, ¿no? Lo que sí me extraña es que tuvo un éxito, pero sobre todo en el mundo anglosajón, porque ese hombre es de Canadá, y en Canadá sí que ha tenido premios y todo, pero no ha tenido un éxito brutal, digamos, y totalmente rotundo como pueden tener pues otros autores y otras novelas. Y es extraño porque realmente es una novela muy buena porque además plantea, lo que plantea realmente es interesante porque en una era donde vemos que cada vez la gente, pues parece que como nuestra sociedad cada vez es más una sociedad de ocio, que lo quiere controlar todo, es decir, donde el ocio es el rey, donde sobre todo que no haya conflictos, bueno, en el colegio ahora al todo se le llama bullying, a lo que toda la vida se había llamado pues una típica pelea de recreo, ahora se le llama bullying, bueno, sin menospreciar que puede haber problemas de verdad de acoso en particular a un alumno o lo que sea, pero bueno, yo recuerdo perfectamente cuando yo era un niño, hace ya de eso mucho tiempo, esos problemas en el patio yo los sufrí incluso, o sea, yo sufrí una especie de bullying durante un tiempo, recuerdo, que no sé por qué razón, porque yo iba de héroe del patio o algo así, y me parece que protegía a los niños contra los robos de las canicas, y entonces un grupo de malvados alumnos se pusieron en contra mío y recuerdo que en el patio tuve problemas durante unos meses de que me acorralaban, querían pelear conmigo, pero bueno, yo era muy peleón y al final todo se resuelve muchas veces, sigue, soy consciente que yo era un tipo más bien fortote y es verdad que si tú eres más enclenque pues te cuesta más enfrentarte, pero al final todo se resume en enfrentarse. Yo me acuerdo que el bullying se para muchas veces en cuando te plantas, es decir, bien sea de forma violenta, igual que te atacan si es con violencia, o bien sea de forma verbal, o simplemente que vean una actitud en ti combativa. Es decir, si no puedes con los puños porque eres una persona enclenque o débil, o lo que sea, pues por lo menos con la lengua, no sé cómo decirte, ¿no? Lo que hay que defenderse. Lo que no, lo que aviva más la llama y ha avivado toda la vida más la llama de un violento es cuando no ve respuesta, cuando ve que el otro se achica, ni le habla, ni le responde, ni le contesta mal, no se atreve ni tan siquiera a proferir un insulto, es cuando se ensañan, ¿no? Claro, porque es la víctima perfecta, ¿no? Porque pensar que la mayoría de gente que hace acoso, pues son cobardes en realidad, son gente muy bastante débil en el fondo, ¿sabes? Porque necesitan estar en grupo, necesitan estar en manada, eso ya es una primera señal de que hay cobardía, y la segunda señal de que hay cobardía es esa necesidad de imponerse sobre los demás, es porque tú tienes una inseguridad muy grande, ¿no? Tienes una persona muy insegura, probablemente pues con problemas en casa o lo que fuera, y esa inseguridad la quieres transformar en dominio, pues para sacudirte de encima esa gran inseguridad que tienes dentro de ti, ¿no? Y entonces acosas a los demás y te haces un poco
el rey del patio, ¿no? Ese paréntesis ya sé que se ha alargado un poco demasiado, pero bueno, es que me parece una anécdota interesante y enlaza un poquito con todo lo que estoy diciendo en la medida que el conflicto, en vez de hacer que desaparezca completamente, de decirle a todo el mundo que la violencia no es buena, que no hay que ejercerla bajo ningún concepto y yo creo que podemos deslizarnos si llevamos demasiado lejos este mensaje hacia una sociedad que al final se aborregue tanto y se quede tan parada bueno, que vamos a ir acercándonos a esa calma exagerada en la cual, digamos, reinaría ya prácticamente una sociedad muerta, ¿no? O sea, quiero decir, una sociedad que no sabe defenderse, unas personas que no saben reaccionar ante un hecho de forma proporcional, evidentemente, pues bueno, si le quitas hasta el derecho a la defensa o la reacción a alguien que está agredido o ofendido, yo no entiendo a dónde vamos a ir a parar. Quiero decir, hay que tener mucho cuidado con esto y esa novela de alguna forma ya lo planteaba de forma bastante eficaz, aunque van por los derroteros anteriores, más bien, no habla de bullying, no habla de ese tipo de cosas, pero me refiero que sí que de alguna forma plantea que no es bueno tampoco limar tanto los conflictos, limar tanto las reacciones naturales del ser humano, que al final, bueno, los millones de años que llevamos de evolución, pues nos han acostumbrado a tener un poco a darnos armas naturales, que son pues el reaccionar cuando te agreden y toda una serie de cosas, ¿no? Y luego, pues bueno, la ambición, ¿no? La ambición, el querer conquistar el mundo, ¿no? Cuando eres joven, ese querer conquistar el mundo, ese querer intentar ser el mejor en lo que sea, en lo que hagas, ¿no? Pues tampoco es malo. Y también veo que la sociedad lo está un poco limando hoy en día, porque de alguna forma cada vez los mensajes son más de todo es muy friendly, ¿no? Todo es muy jojo, ají, todo muy guay, todos somos amigos, no luchemos entre nosotros, no vale la pena tal, no vale la pena lo otro, es que al final no va a valer la pena nada, entonces, ¿no? Quiero decir, claro, aceptémonos todo, no sé, es que yo veo un poco hay un poco ya se está volviendo empalagoso todo esto, ¿no? Está volviendo demasiado dulce, ¿no? Es como los dulces están bien, ¿no? Pero cuando son muy dulces al final empalagan, ¿no? O sea que yo creo que toda esa sociedad que está intentando limar tantas cosas, además da un poco de miedo porque parece como que al final eso puede ser por dos cosas, o porque la gente se ha convencido realmente de que para que haya un poco de paz hay que quitarle un poco de sentimiento guerrero al ser humano, ¿no? O porque los mandamases se han dado cuenta que haciendo esto tienen una población más aborregada y más tranquila, ¿no? O sea, ojito. Quiero decir que yo esto lo vigilaría, ¿no? Lo vigilaría muy mucho porque realmente, es decir, una sociedad demasiado agresiva y demasiado conflictiva o que tenga demasiados desequilibrios como hasta ahora había pasado porque, bueno, porque digamos la tecnología y la economía no permitía a la gente ser demasiado buena, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque todo eso no olvidemos que esa sociedad lo debe todo a la tecnología, quiero decir, lo debe todo a la tecnología y la tecnología en paralelo al progreso social siempre, ¿no? Van ligados, quiero decir, a más tecnología hemos tenido, más tiempo ha tenido la gente para poder pararse a pensar y para poder escoger otro tipo de moralidades y otro tipo de éticas, ¿no? Porque en una sociedad donde digamos las cosas básicas no están garantizadas, pues evidentemente no te vas a poner a filosofar ni te vas a poner a pensar en la ética de según qué cosas, ¿no? Si tú qué hacer cada día te ocupa las 20 horas de las 24, o sea, solamente en alimentarte y el buscar agua y alimentos y cobijarte ya te ocupa, digamos, la mayor parte del tiempo, pues evidentemente no te da mucho tiempo a evolucionar éticamente, filosóficamente y moralmente, ¿no? Por lo tanto, no hay que olvidar que la tecnología ha ido pareja con la evolución social, ¿no? Y que todo empieza con la filosofía, ojo, todo empieza que gracias a que con nuestra manía de ser jerárquicos, que es otra cosa que critican mucho ahora la sociedad actual, ¿no? Que quiere ser plana, horizontal, adora lo horizontal, la sociedad actual va hacia lo horizontal, ¿no? Es ideal comunista al principio, ¿no? De la horizontalidad y izquierdista, ¿no? Malentendido, yo creo.
va un poco hacia esto y realmente lo que ha conseguido que la humanidad progrese al principio ha sido justamente sus estructuras piramidales, porque al tener siempre, digamos, una parte de la sociedad que es ociosa, ¿vale? Que solamente se aburría, ¿no? Porque lo tenían todo, ¿no? Que es la parte normalmente de eso, de burgueses, hijos de ricos o los hijos de los mandamases, del jefe de la tribu o lo que fuera, son los que al final podían pensar, tenían tiempo para pensar y probablemente de ahí salieron los primeros filósofos, ¿eh? No nos equivoquemos. Probablemente salieron de la élite, salieron de la élite de la sociedad, de la creme, de la creme de la creme, quiero decir, de los que realmente podían tener ociosidad suficiente como para poder pensar, ¿no? Porque si tú estás debajo de la pirámide, mucho tiempo para pensar no tienes, ¿no? O sea, eso sea en el tiempo que sea, ¿eh? Quiero decir, normalmente cuando estás que tienes que dedicar la mayor parte de tu vida a trabajar, pues evidentemente mucho tiempo para el ocio y para digamos estar mirando las musarañas y mirando el techo y pensando, pues no tienes. Normalmente la tiene la gente pudiente o la tenía, o afortunadamente hasta esto ha cambiado, ¿no? En nuestra sociedad hoy en día hasta el trabajador más humilde tiene tiempo para sí, ¿no? Menos que un rico, evidentemente, o con una persona pudiente, pero la tiene porque hoy en día hay unos límites de horario de trabajo, la gente tiene sus momentos de ocios, vacaciones, fin de semana, domingos, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir que hoy en día todo el mundo se puede dedicar a pensar, y así le place y así le gusta, ¿eh? Que tampoco es una obligación, y no me gustaría que fuera una obligación tampoco, ¿eh? Porque estaría feo también que obligáramos a la gente a intentar producir pensamientos o a pensar por narices, ¿no? Además produciría pensamiento probablemente de muy baja calidad, ¿no? Porque todo lo que es obligado y sin gusto normalmente no está bien hecho, ¿no? Porque realmente le tienes que meter pasión a las cosas para que se te haga divertida a ti y por lo tanto lo transmitas a los demás y que al final producir algo medianamente divertido. Bueno, el análisis del tema y ir concluyendo porque veo que el tiempo se me está acabando es que lo leáis porque de verdad que es una novela muy interesante, una novela que os aportará, aparte de buenos ratos de risa, porque os reiréis mucho, os aportará también una gran base de reflexión, ¿no? De que llegar a un poco a esa conclusión que yo llegué fue un poco la que os he explicado a lo largo y ancho del audio-vídeo, ¿no? De que buscar a veces esa perfección, buscar a veces este equilibrio perfecto o el limar todos los defectos de una persona o de una sociedad, hay que tener mucho cuidado porque a veces se te puede ir la mano con la lima y al final acabar con esa persona o con esa sociedad, ¿no? O sea, que tú querías perfeccionar tanto que al final la despojas de todo su carácter, ¿no? Hasta dejarlo ya en una cosa roma y plana y totalmente aburrida, ¿no? A la novela quizás le sobren las últimas páginas, por decir de alguna forma, donde se recrea el autor ahí en una especie de... se pone un poquito moralista, pero bueno, también es interesante leer esa parte, pero os advierto de que la última parte ya no es tan divertida porque se pone más moralista, pero bueno, vale la pena también que leáis la última parte. Bueno, en fin, todo... bueno, ya acabando, un saludo a todos. Gracias por escucharme. Os repito lo que digo siempre. Vamos a ver si meneamos un poquito esto de las suscripciones, ¿vale? A ver si nos suscribimos un poquito más y así vamos aumentando la comunidad. Y en principio nada más, por todo lo demás estoy muy contento, veo que tiene bastante buena acogida y que todo va sobre ruedas, ¿no? A ver si esta sección la seguiré haciendo bastante a menudo. Porque tengo muchos libros que me gustaría recomendar, ¿no? Y entonces también será una sección que iremos incorporando y que seguiremos haciendo. Bien, un saludo a todos. Sí, bueno, antes de irme, la última sección que quiero abrir, ya sabéis que es un poco esta de entrevistas, y tal y cual. Esta se me está atascando un poco porque, bueno, está siendo más difícil de lo que pensaba, ¿no? Tanto técnicamente como también físicamente tener a la persona, digamos, disponible, ¿no? Todo, o sea que todo llegará, pero bueno, eso tardará un poquito más. Un saludo a todos, venga, un abrazo, chao, chao.